Vamos a hablar de las plataformas de juego online. El 29 de septiembre, Pato, ¿te acuerdas que comentamos ampliamente acá y hablamos incluso con la Asociación de Casinos a propósito de que la Corte Suprema había acogido un recurso de protección interpuesto por la Lotería de Concepción y confirmaba la ilegalidad de las casas de apuestas online y ordenaba, de paso, a las empresas proveedoras de Internet, a varias empresas ligadas al mundo de las telco, en el fondo, a bloquear el acceso a sitios web de apuestas que operan sin autorización legal en nuestro país. El 19 de noviembre, después, la Corte de Apelaciones le ordenó a estas empresas de telecomunicaciones informar en un plazo determinado si es que habían cumplido o no con la orden de la Corte Suprema de bloquear estos sitios de apuesta online. Ahora, ¿sirve o no este bloqueo? Lo vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Es la otra cara de la moneda y que queríamos escuchar, por supuesto, al presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, Carlos Baeza, que está conectado hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Carlos, buenos días. Catalina, Patricio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias por acompañarnos. Lo primero, entender, ¿el fallo de la Corte Suprema realmente prohíbe hoy día las apuestas online? ¿Tiene un alcance tan amplio como parece ser? La respuesta es que no, Catalina. Y es importante señalar en esto que ese recurso de protección que presentó Lotería, lo presentó no en contra de las plataformas de apuestas en línea, lo presentó en contra de las compañías de telecomunicaciones. Y en este punto es importante señalar que Lotería, Polla y otros actores habían presentado anteriormente, el año 2022, querellas criminales directamente en contra de las plataformas de apuestas en línea, bajo el argumento que ellos sostienen de que la operación de el juego en línea en Chile es ilegal. Esas querellas presentadas fueron desestimadas por el Ministerio Público en abril de este año, a través de una decisión de no perseverar que comunicó finalmente el Ministerio Público. Y es importante hacer esta diferencia porque, a diferencia de lo que ocurre con la Corte Suprema o el Poder Judicial, el Ministerio Público es una autoridad que está consagrada a nivel constitucional al mismo nivel que el Poder Judicial. Y tiene, por otro lado, el monopolio de la determinación de los criterios de persecución penal. Por lo tanto, las decisiones del Ministerio Público son obligatorias para todo Chile, son obligatorias para todas las fiscalías. Esa decisión es la que finalmente ampara hoy día la operación de las plataformas de apuesta en línea. Ya, por otro perfecto. lado, O sea, sí. Podríamos decir que en el fondo el fallo no es una solución. Por cierto que no, la solución es regular, Catalina, ¿ya? Este es un fallo que tiene alcances muy limitados, que presenta, como digo, Lotería en contra de las compañías de telecomunicaciones. Lotería sostiene su posición en que sostiene que esto es ilegal, y por otro lado, las compañías de telecomunicaciones se defienden en base a su propia normativa, es decir, la neutralidad de la red. Las compañías de telecomunicaciones no hacen una defensa respecto de si la operación de la plataforma es legal o no, sino que hacen una defensa en función de su propia normativa, que es la neutralidad de la red. Y se dicta este fallo, que claramente nosotros no compartimos, pero más allá de esa opinión, tiene efectos muy limitados por distintas razones. En primero, porque existe lo que se denomina el efecto relativo de la sentencia. Es obligatoria la sentencia solamente para las partes. En este caso, los que fueron parte son las compañías de telecomunicaciones, no las plataformas de apuesta en línea. En segundo lugar, porque el recurso de protección es una acción cautelar provisional, no establece una declaración de derecho normativa con carácter definitivo. Y por último, porque la Corte no puede dar más que lo que la parte pide, es decir, lo que Lotería solicita en ese fallo. Entonces, y técnicamente el bloqueo es viable porque, claro, se pide a las telco que informen, ¿no es cierto? Que lo tuvieron que hacer o lo hicieron en 5 días. Exactamente, que bloqueen los sitios de apuesta. Pero, ¿es fácil de burlar eso? Cambia la URL. Claro. Sí, aquí hay un tema que yo creo que es relevante. El fallo se cumplió inmediatamente. Correcto. Lo que pide Lotería en su recurso es el bloqueo de 12 direcciones URL. Ese fallo se cumplió. De hecho, se le pide a las telco informar, las telco informan que está cumplido, y no solamente informan que está cumplido, sino que esa información de cumplimiento tiene el soporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La Subsecretaría de Telecomunicaciones confirma de que el fallo está cumplido. Ahora, claramente las compañías
que operan plataformas de apuesta en línea que están involucradas en esas dos URL están obligadas a hacer el cambio de esa dirección URL porque tienen muchos usuarios que hoy día usan los servicios de la plataforma y por lo tanto claramente a esos usuarios no se los puede dejar en el fondo abandonados, ¿ya? Justamente eso es lo que pide la Corte. ¿Perdón? Es que eso es justamente lo que pide la Corte, que se deje de Claro. atender a sus usuarios. Es que la Corte lo que dice, Patricio, es una orden muy específica que indica el bloqueo de esas direcciones URL. Ya, Esa pero- declaración es muy limitada. En el fallo hay distintas partes. En el fondo, una es la parte considerativa, en donde la Corte hace uso de, en el fondo, los argumentos por los cuales sostiene, en el fondo, su posición, y después está la parte resolutiva, que es la orden que da. Y la orden es muy limitada. Y Ya, esa orden... Pero Carlos, vamos al sentido común, fuera de la ley, del tecnicismo de la ley, que entiendo que puede ser que hayan cosas muy específicas, pero la ley en Chile prohíbe los juegos de azar salvo la autorización explícita, y eso es la lotería, la polla y Teletrack, esos son los que están autorizados. Lo que quiere es que los juegos de azar no proliferen, y de hecho estos tres que están permitidos tienen unos impuestos especiales y harta regulación. En el espíritu, lo que le están diciendo es que en Chile no se pueden ofrecer juegos de azar online porque vulneran la ley. Eso Sí. en esencia. Y tiene montones de problemas. Hemos visto ludopatía súper grave. Entonces, en esencia, todos entendemos de que le están diciendo que no, más allá que si cambian un URL o si se puede bloquear o no se puede bloquear, en esencia le están diciendo no queremos esta actividad porque para que exista tendría que estar súper regulada, como lo mencionaste tú, que les gustaría estar regulado, Claro. pero no quieren regular a cientos o miles de sitios, quieren pocos sitios. Y esto es lo que la sociedad chilena, por decirlo de alguna manera, a través de sus políticos y parlamentarios, decidió. Sí, Patricio, creo que es importante ese tema precisamente porque el Estado de Chile tomó la decisión en el año 2022 de regular esta industria, ¿ya? Como tú sabes, los fenómenos económicos se producen y después, en el fondo, viene la regulación. La regulación no es primero a los fenómenos económicos. Este es un fenómeno que se produce en el mundo relativamente reciente, que finalmente genera esta regulación y ese proceso es el que se ha producido en todos los países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, en el caso de América Latina, en el caso de Colombia, Perú, Brasil, todos los países han pasado por el mismo proceso. Por lo tanto, la decisión del Estado de Chile de regular es una decisión correcta y es hoy día lo que está avanzando en el Congreso. Pero el hecho de que no esté regulado esto no significa que esté prohibido y por eso es tan importante esta decisión del Ministerio Público en el sentido de desestimar las alegaciones de delito o de ilegalidad. Uh-huh. Ahora, esa afirmación que se sostiene en que todos los juegos de azar están prohibidos salvo los que estén expresamente establecidos, eso no tiene sustento normativo. No hay ninguna norma, ni constitucional, ni penal, ni tampoco civil, que prohíba todos los juegos de azar. De hecho, tampoco tiene un sustento práctico. De hecho, si tú vas a la historia, la hípica, por ejemplo, la hípica funciona, en el caso del club hípico particularmente, desde 1856. La primera ley que regula la hípica es de 1902. Sí. Después hay una ley que es la ley de hipódromo, que es de 1928, que en el fondo establece la regulación definitiva de la hípica. Pero la hípica funcionó 40 años sin una ley. En el caso de Lotería Concepción pasa lo mismo. Lotería Concepción parte sus operaciones en 1921. La ley que regula Lotería Concepción es de 1930. Por lo tanto, esta afirmación que se repite, que sostiene de que todos los juegos de azar están prohibidos, salvo que una ley expresamente los autorice, no tiene sustento ni normativo ni tampoco fáctico. Lo que pasa, Carlos, que nosotros lo que hemos hablado en varias oportunidades, y te aprovecho también de hacer la pregunta. Estamos con Carlos Baeza, presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea. Hoy día el acceso a las plataformas de juego está abierto, o sea, no hay una regulación ni un control sobre, por ejemplo, lo de los menores de edad, que hoy día sabemos el tema de ludopatía a nivel internacional es un tema de salud pública que tiene en alerta a muchos países e incluso a las autoridades como la OMS. Entonces, ahí también hay una falencia y una falta de control por parte de las plataformas, que nosotros lo hablamos la otra vez. Sí. Y ahí hay un tema del cual ustedes también se tienen que hacer cargo, ¿no? Por supuesto que sí, y yo no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, Catalina, la razón por la cual existe esta agrupación es precisamente para empujar el proceso regulatorio. El objetivo que tiene esta agrupación
que es precisamente que ese proceso regulatorio avance. Nosotros no solo hemos sostenido y hemos defendido la legalidad de la operación, sino que fundamentalmente lo que hemos hecho es empujar el proceso regulatorio. Nosotros tenemos absoluta conciencia de que es una actividad que tiene externalidades, esas externalidades deben ser compensadas y esta es una industria que tiene que ser regulada. Es eso precisamente a lo que nos hemos dedicado los últimos 4 años, a empujar el proceso regulatorio y a poner en antecedentes de todos los involucrados toda la información disponible a nivel internacional respecto de esta industria y cuáles son los estándares que debe Chile asumir para precisamente los efectos de evitar esos problemas. Para nosotros Carlos, y también pensando en esa regulación que podría venir, que no existe hoy día. Se está discutiendo. Que se está discutiendo. Va a venir. Pensando en esa regulación, ¿tú encuentras espacio para que estos sitios de apuesta se publiciten en el deporte, en las poleras de los equipos de fútbol, o crees que es algo que se debería restringir considerando estas externalidades que tú mismo estás mencionando? Mira, yo solo te puedo decir que en todas las regulaciones del mundo existe una norma que es estándar universal, que los menores no pueden jugar. Eso es algo que hoy día se autoimponen algunas compañías internacionales que cumplen con estándares, pero que claramente no es obligatorio y que en definitiva muchas otras compañías pueden perfectamente no cumplir. Ahora, segundo, la publicidad es importante, ¿ya? Es importante en la manera en que se haga, cumpliendo, por cierto, con ciertos estándares, como por ejemplo establecer ciertos avisos de que es publicidad dirigida para mayores de edad. No creemos que la publicidad sea un problema, sino todo lo contrario. Yo creo que es importante que la publicidad exista, yo creo que es importante que las compañías, las personas, el día de mañana, cuando esta ley termine su tramitación y este sea un mercado regulado, puedan tener en fondo claridad e información de cuáles son las compañías que están efectivamente autorizadas y cuáles no. Por lo tanto, nosotros no vemos que haya un conflicto desde el punto de vista de la publicidad. Creemos que la publicidad es muy necesaria. Sin embargo, está absolutamente claro de que esta es una actividad para mayores de edad y todos los focos tienen que estar puestos ahí. Carlos, te quería preguntar respecto de la carga tributaria. ¿Cuánto están dispuestos ustedes a pagar, ¿no es cierto?, dentro de esta carga que está siendo discutida además en esta norma legal? Sí, la carga tributaria es un elemento muy importante, Cata, porque hoy día la carga tributaria constituye el principal factor de un fenómeno que en esta industria se denomina canalización. La canalización no es otra cosa que el fenómeno que se produce cuando un mercado pasa de ser no regulado a ser un mercado regulado. Y esa canalización se mide en porcentaje. ¿Sí? Y se considera en el mundo que esa regulación es exitosa cuando esa canalización alcanza un 85%. Eso significa que de cada 100 jugadores hay 85 jugadores que lo hacen en el mercado regulado, en plataformas que están debidamente registradas. Ahora, hay una relación inversamente proporcional que está absolutamente documentada y que es estándar en todas las regulaciones en el mundo entre carga tributaria y tasa de canalización. Por eso es tan importante la tasa de canalización, porque mientras más alta es la carga tributaria, más baja es la tasa de canalización. Ahora, hoy día el promedio en el mundo de carga tributaria de impuestos específicos, recordemos que esta industria tiene que pagar igual que todos el impuesto a la renta, pero estamos hablando Pero de... cuando están en Chile. ¿Perdón? Pagan impuesto a la renta si es que están domiciliadas en Chile. Por supuesto, estamos hablando de la regulación, estamos hablando de la estructura tributaria del proyecto que se discute. Entonces, aparte del impuesto a la renta, van a tener que pagar un impuesto específico, ¿ya? Ese impuesto específico, el promedio en el mundo es del 22%. Ese es el promedio en el mundo. En el caso de nuestros vecinos, la carga tributaria de Brasil, que está recién regulada hace un par de años, 12%. En el caso de Perú, 12%. En el caso de Colombia, tenemos un 16%. En el caso del proyecto que se está discutiendo hoy día, que es una de las cosas que nosotros estamos empujando que se revise, la carga tributaria es del 37.6%. Por lo tanto, esa es una mala noticia, porque en la medida en que la carga tributaria sea muy alta, lo que va a ocurrir es todo lo contrario de lo que se pretende. Y lo que se pretende es, primero, que la industria pueda aportar al país de la mejor manera posible, y segundo, que tengamos la mayor cantidad de usuarios protegidos. Si yo tengo una carga tributaria demasiado alta, como es el caso de lo que ocurre hoy con el proyecto de 37.6%, voy a tener una tasa de canalización muy baja, y eso incide directamente no solo en la recaudación fiscal, que por cierto que es importante, sino también en la cantidad de usuarios protegidos. Entonces, la carga tributaria ideal debiera estar alrededor del 20%, incluso menos. De hecho, hay una serie de
estudios internacionales que sostienen que el punto perfecto de carga tributaria de impuesto específico debiera estar entre el 15 y el 20%. Bueno, eso está bien lejos en todo caso de lo que se propone hoy día. Efectivamente, los desafíos que tenemos. Los desafíos que tenemos es intentar entregar esta información, que esa información sea procesada porque es información que está disponible. Hoy día son datos, no hay un relato aquí, sino que hay datos, información cierta respecto de este efecto que te menciono en cuanto a la relación inversamente proporcional entre carga tributaria y tasa de canalización. Muy bien, Carlos Baeza, presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, lo queríamos escuchar. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Muy buenos días.